Voy a utilizar mucho Nueva Versión Internacional, por los que aquellos que sigáis la Reina Valera, pues vais a encontrar esa diferencia, pero estamos leyendo lo mismo. Y el mensaje, hoy se titula La herencia de los padres, la herencia del Evangelio. Vamos a hablar un poco, aunque vamos a enfocarnos un poquito en los remanentes. Vamos a pensar en todos, porque al final todos tenemos que hacer esta labor, no solamente con los niños, sino con los discípulos, y también tenemos que experimentar nosotros estas respuestas. Así que mente abierta para entender y para ver lo que Dios nos dice a los adultos, pero también lo que Dios nos dice que tenemos que dejar como herencia. Y esto es algo que tenemos que entender, porque luego, como vamos a hablar los padres, pues nos sirve muy bien de introducción. No ha sido casualidad que vayamos a hablar hoy de estas cosas, pero tenemos que entender algo muy importante. Y hay veces donde nos damos cuenta de que tratamos a los niños como niños. Y me voy a explicar. A veces tratamos a los niños como si no fuesen personas, como si aún el hecho de no ser adultos no les hace persona. Pero esto es un error. Los niños, por muy pequeños que sean, ya son personas y ya tienen que escuchar y tienen que entender el mensaje del Evangelio. Los niños tienen sus perspectivas, tienen sus ideas, tienen sus gustos, tienen sus intereses, y en la medida de lo que es lógico y cabal tenemos también que respetarlo. Pero el problema está cuando nosotros pensamos que los niños, por ser niños, no merecen y no requieren la atención que se merecen. Un ejemplo que siempre se menciona cuando se va a hablar de los niños es el texto cuando los padres llevan a los niños para que Jesús ore por ellos. ¿Y qué hacen los discípulos? No, niños no, fuera. Los niños a jugar, que molestan. Eran los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Dejadles que vengan a mí. Y hay un valor en esto, porque Jesús les da valor, el valor que los otros no les dan. Los padres vieron a Jesús y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante es llevar a nuestros hijos a Él. Habría padres que no lo harían. Habría padres que dirían, no pasa nada, deja que jueguen ya cuando sean adultos si quieren que le escuchen. Pero había padres que tomaron la decisión y entendieron la importancia de Jesús y quisieron llevarles a ellos. Y ahí Jesús le entiende y da el valor. Es que es importante que los niños estén conmigo también. Porque el hecho de que sean niños no merecen menos. Por lo que cuando yo pienso en qué tengo que transmitirle a mis hijos, tengo que pensar en ellos no como niños que no entienden, que no saben, o que no comprenden, o que no están al nivel, o que no... No, como personas que tienen que entender el Evangelio. Son personas pequeñas que tienen a una perspectiva sencilla y simple de la palabra de Dios, pero tienen que tener su conocimiento de la palabra, porque luego cuando crezcan queremos que ellos sean hijos de Dios. Pero ¿cómo lo van a ser si desde pequeño no lo hacemos? Y el mundo se va a encargar de dificultar todo esto. Por lo que la herencia que yo tengo que dejarle a mis hijos es una herencia que sea fuerte y que sea profunda. En primer lugar, hoy creo que va a ser un mensaje un poco rápido. En primer lugar, el primer punto es que tenemos que preparar para el campo. Porque el campo de los remanentes es horrible. Miri estuvo el otro día en un instituto, porque fue como ella trabaja con ancianos, pues fueron unos cuantos ancianos, fueron a un instituto, hicieron un acto y bueno, pues ese tipo de conversaciones y actos intergeneracionales. Y hablando un poco con no sé si era directora o jefa de estudios, pues le dijo, mira, solamente hoy me han llegado 3 casos de intento de suicidio. Solamente hoy. Y esto es la punta del iceberg. Intentos y daño, autolesiones, machismo,
homofobia, xenofobia. Es decir, todos los días estamos así. Todos los días. Y cuando viene Miri y me dice esto, digo, es que yo no quiero llevar a mi hija ahí. Yo no quiero llevar a mi hija ahí. Da igual, los va a tener que ir, ¿no? El Estado... No quiero llevar ahí a mi hija. Cuando digo ahí me refiero al instituto en general, no quiero. Si yo pudiese, pues digo, vamos a hacer instituto en casa. Porque no quiero que mi hija esté ahí alrededor de este tipo de personas. Que no es porque sean malas, es que no tienen a Cristo. No quiero desecharles, simplemente quiero que mi hija esté en un ambiente de evangelio. Quiero que esto sea así, pero no podemos evitarlo. Y el problema, lo repito, no son los chicos, no son los adolescentes ni los jóvenes. El problema es la obra de Satanás en sus vidas. ¿Por qué alguien con 12, 13, 14, 15 años está haciendo esas cosas? Porque hay una oscuridad que entendemos y que sabemos que hay en el campo. Pablo está preparando a Timoteo y le está avisando. Desde el principio del capítulo 3 ya está hablando. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y cuando dice postreros días no habla únicamente del final de los tiempos, está hablando ya del presente, porque recordemos, ya estamos en el final de los tiempos. Desde que Cristo vino, ya inauguró el final de los tiempos. Así que te vas a tener que enfrentar, Timoteo, y ahí empieza a hablar de una cantidad de cosas. Personas que están en Génesis 3, personas que están sufriendo por esto. Los habrá con muchos problemas de muchas formas, en muchos ambientes, sufriendo por muchas cosas en sus familias, sufriendo por muchas cosas que hay dentro de ellos, y no saben actuar y no pueden actuar mejor. Todos hemos pasado por esto, todos hemos vivido ese tipo de etapa y todos sabemos lo que hay. Pero cuanto más tiempo pasa, parece que hay más problemas. No lo sé, a lo mejor siempre se ha pensado así, nunca es realidad, pero la sensación es que el mundo cada vez está peor. Yo cuando estudiaba no recuerdo ver este tipo de cosas. Es posible que nosotros en la juventud pues no lo veamos y pasemos de largo y es como que no nos damos cuenta de la misma forma que se dan cuenta los adultos. Puede ser, pero cada vez los problemas son más complicados y más complejos. El mundo antes era más sencillo. Yo cuando era pequeño yo no tenía acceso a internet. Yo no podía ver y llenar mi mente y mi corazón y mi espíritu de cosas que ahora los chicos hacen ya con 9, 10 años sin ningún tipo de restricción. Ya dicen las estadísticas que la pornografía ya se empieza a ver a partir de los 9, 10 años. 9, 10 años se empieza a ver. Entonces, a lo mejor sí que estamos peor. A lo mejor sí que estamos en un mundo mucho más difícil día a día. Pero al final entendemos, Juan 8:44, ellos son de su padre el diablo. ¿Qué van a hacer ellos si están guiados en este mundo por la oscuridad de este mundo? No entienden. Ahora veo claro por qué surgen adicciones. Porque no pueden soportar el peso de la oscuridad en sus vidas y necesitan acudir a algo. Llega finalmente esa muerte espiritual, están muertos espiritualmente. Es un mundo muy complicado, es un mundo muy difícil, donde el ser humano, las personas, da igual que sean pequeñas o grandes, adolescentes o adultos, están bajo esto. Y yo tengo que llevar a mis hijos a un lugar que está rodeado de esta oscuridad. Bueno, ya está en este lugar. Yo vivo en medio de esta oscuridad también. Porque cuando vamos a trabajar o vamos a encontrarnos con familia o lo que sea, ¿qué crees que hay a mi alrededor? Sí, bueno, gente ya más adulta, más cabal, más estructurada, pero por dentro están los mismos problemas. Están las mismas situaciones que podemos ver en un instituto. Así que hay que entender cuál es la realidad del ser humano. El versículo 1 ya lo hemos mencionado, los postreros días en los que ya estamos. Y ya nos tenemos que enfrentar contra ¿qué tipo de personas? Versículo 2 del capítulo 3, hombres amadores de sí mismos, ávaros, etcétera, etcétera. Nueva Versión Internacional lo resume de esta forma: gente que estará llena de egoísmo y de avaricia. Este es el mundo en el que nos enfrentamos, donde lo único que importa es el yo.
Y ya sabemos que esto es así. Versículos del 2 al 4. Jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos y vanidosos. Toda una lista donde todos encajan. De una forma o de otra, todos están ahí. Timoteo, le dice Pablo, preocúpate, porque este es el mundo en el que tú estás. Y aquí es donde tú vas a tener que hacer la labor de evangelista. Padres, aquí es donde tenemos que llevar a nuestros hijos. Van a tener que lidiar con personas que son así constantemente. Porque es lo normal. Versículo 4 al final. Y más amigos del placer que de Dios. Totalmente lo que ocurre en el mundo. Solamente quiero lo que me da placer, no quiero otra cosa. ¿Voy a estar siguiendo a Dios para que me diga lo que tengo que hacer? No se puede consentir. Versículo 5. Muchos que aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Van a parecer, pero no lo van a ser. Esto es lo que tenemos que enfrentarnos. Nosotros ya entendemos lo que Pablo va a decir al final del versículo 5. Finalmente dice, a estos evita. O como dice Nueva Versión Internacional, con esa gente ni te metas, ni te acerques. Y es lo que siempre decimos a los remanentes. No te acerques a esa gente, no te vayas con esto, no te hagas amigos. ¿Quién va? ¿Con quién vas? ¿Dónde vas a estar? Porque no queremos que estén con ese tipo de personas. Tenemos que ejercitar en nuestros hijos también esa perspectiva crítica, de saber quién es y saber con quién tenemos que estar y con quién no. ¿Lo van a hacer? Seguramente poco, pero vamos a intentarlo, porque la palabra es clara. No te codees con aquellos que te van a llevar a tener una vida que no es conforme al Evangelio y conforme la palabra de Dios. Es una situación peligrosa, también la que nos dice a continuación. Una situación difícil, la que nos habla los versículos 6 y 7, porque dice, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí los padres, no quiero que vengan a mi casa a llevarse a mi hija, no quiero. Pero ocurrirá el día en el que va a haber este tipo de personas. ¿Pero qué ocurre? Versículo 6, personas, en este caso habla de chicas que están confusas, que se dejan encontrar por aquellos que no tienen que encontrarlas. Tomar buenas decisiones, correctas, pero cuanto más alejados estamos de la palabra de Dios, más alejado estoy de Dios, más alejado estoy del Evangelio, más alejado estoy de mi hábito de llenarme y fortalecerme por la obra del Espíritu Santo y recibir ese discernimiento. ¿Qué ocurrirá? Una mente confusa y perdida en las cosas del mundo toma decisiones que son incorrectas y se deja influenciar por lo que hay en el mundo. No quiero que los remanentes sean como estas personas, que confusas, viviendo una vida desordenada, se dejen engañar por la obra de Satanás. No quiero que esto ocurra. Versículo 8 menciona a esos dos sacerdotes del faraón que se enfrentaron a Moisés, que se enfrentaron a la verdad y a la fe. Pero luego nos da la gran respuesta. Versículo 9, todos ellos fueron vencidos finalmente. Así que entendemos, estamos en una batalla. Estamos en el campo en una batalla constantemente. Las 2 semanas anteriores hablamos de esto. Por lo que desde la perspectiva del adulto se entiende la batalla, pero también desde los niños. Porque los niños, queramos o no, tienen que librar esta batalla. Y no la vamos a poder hacer nosotros por ellos. Yo puedo acercarle y decirle, toma hijo, toma la armadura, toma la coraza, el casco. Pero ellos son los que tienen que librar esa batalla finalmente. Y ellos, cuando yo llevo a Irene e Israel al colegio, los suelto, se van, entran, y hasta 5 horas después, yo no sé lo que pasa con ellos. Lo que les dicen
lo que les hacen, lo que les hablan, lo que escuchan de los compañeros, que ya Irene me cuenta cosas que no esperaba. Yo, ¿por qué los niños saben estas cosas? ¿Dónde las han aprendido? No podemos evitar esto. Lo que sí tenemos que hacer es enseñarles la batalla espiritual y formarles en ella. Toma las armas del Evangelio contra la oscuridad que hay en su alrededor, que ellos aprendan a verla. No a decir, ¡ay, qué guay es esto!, sino, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es algo que Satanás quiere tener en mi vida? Que ellos entiendan cuál es la estrategia de Satanás también. Cómo se va a presentar como ese ser de luz, como algo bonito, pero ayudarles a entender que es como un león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar. Que les enseñemos cómo Satanás trabaja y a lidiar esa batalla todos los días. Todos los días es una batalla para ellos. Por lo que hay que llevarles de la mano a iniciar esa batalla espiritual. Porque al principio no lo van a hacer por ellos mismos. Necesitan que les llevemos de los brazos y que les enseñemos a luchar. Por lo que dentro de lo negativo y dentro del miedo y de lo que hay a nuestro alrededor, que cuando lo vemos asusta, hay que comprender que hay algo mucho más grande e importante, que es la herencia del Evangelio que les dejamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos que heredar? Pablo menciona muchas cosas que son importantes. Y aquí ya vamos con los versículos que hemos estado leyendo. En primer lugar, hemos empezado por el 10. Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, etc. Es decir, tú has seguido. En otras palabras, tú has sido un testigo de lo que ha ocurrido en mi vida. Timoteo lo ha visto. Cuando dice que lo ha seguido, es que lo ha seguido con la mirada, lo ha podido percibir. ¿El qué? ¿Has podido ver la obra, la qué? Doctrina, conducta, propósito, fe, constancia o longanimidad, amor, paciencia. Esto es la lista opuesta a la que hemos leído antes. Por lo que Pablo le está diciendo, aléjate de aquello y aférrate a lo que sí tienes que aferrarte, a estos atributos que mencionamos que son lo importante. La pregunta para nosotros es, ¿los tenemos? ¿Tenemos estos atributos? Es decir, cuando yo le digo a mi hijo, fíjate en mí, lo que él va a ver va a ser buena y correcta doctrina, conducta, propósito, fe, constancia, amor y paciencia dentro del Evangelio. Esa es la pregunta. Por lo que, en primer lugar, quien tiene que dejar la herencia soy yo, como padre. Yo tengo que dejar esta herencia. ¿Pero cuál es la herencia? Porque yo puedo querer desear lo mejor para mis hijos. Hijo, te voy a dejar millones de euros en el banco para que cuando yo no esté, tú no te preocupes de nada. Pero si no los tengo, no le voy a dejar nada. Yo puedo querer dejarle casas y negocios y empresas. Toma, hijo, no te falte nunca. Pero la realidad, ¿cuál es? Que yo tengo lo que tengo. Y si yo quiero dejarle algo a mis hijos, tendré que trabajarlo primero para que ellos lo puedan tener y alcanzar. Así que, ¿qué es lo que yo tengo? Y de aquello que yo tengo, ¿qué es lo que yo le muestro que tengo? ¿Qué es lo que, visto de la forma opuesta, qué es lo que mis hijos ven de mí? Mis hijos ven a alguien que tiene el correcto evangelio, la doctrina, la enseñanza correcta, tiene una buena conducta, un buen propósito de vida, vive por fe, tiene constancia dentro del evangelio, vive dentro del amor de Cristo hacia los demás, tiene esa paciencia, porque esto es lo que ellos tienen que ver en nosotros. Por lo que el primer punto es hacia nosotros. ¿Qué es lo que yo le dejo y lo que yo muestro a mis hijos como herencia? Así que tenemos que ser críticos con lo que hacemos, somos y dónde estamos. En segundo lugar, dentro de este segundo punto, está hablando de las circunstancias que Timoteo conoce
porque las ha visto como testigo. Y ya hemos hablado muchas veces de Hechos capítulo 13 y 14, como Pablo fue, predicó, se le pegó una paliza, casi muere, pero luego vuelve otra vez a predicar. Y todo esto Timoteo lo vio. Timoteo vio a Pablo en este tipo de circunstancias. Y Pablo se lo recuerda. Versículo 11, la primera parte. Persecuciones y padecimientos. También nuestros hijos van a ver que nosotros vamos a pasar por circunstancias difíciles. A lo mejor no persecuciones, pero sí por padecimientos. Versículo 11, la segunda parte. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que, ¿cuál es la segunda parte? Hijo, hay problemas en el mundo, tenemos problemas en la familia, yo tengo problemas, pero de todo me libra el Señor. Así que es el fórum, no de vivir una vida perfecta y que mi hijo no se entere de lo malo, sino que mi hijo vea cómo Dios me da gracia en mitad de los problemas. A veces decimos, ay, que mis hijos no se enteren de los problemas o de lo que pasa, porque quiero protegerles. Pero si ellos no ven cómo Dios obra, entonces están perdiendo la mayor de las respuestas. No es tampoco mostrarle lo peor, pero sí que se den cuenta, mira cómo Dios está haciendo las cosas. Así que vamos a orar y vamos a recibir respuesta. Y los remanentes lo tienen que ver. ¿Cuáles son las circunstancias que va a experimentar Timoteo? Pablo ya le está preparando. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente conforme al Evangelio en Cristo Jesús van a padecer persecuciones. Es decir, lo mismo que me pasa a mí, te va a pasar a ti. Lo mismo que has visto que me ha ocurrido a mí, tú lo vas a tener que sufrir. En otras palabras, los problemas que yo tengo como adulto, tu hijo lo vas a sufrir algún día. Y vas a tener que enfrentarte a los mismos desafíos que yo, o como adulto. Y vas a tener que dejar tu vida de niño, de adolescente, y tendrás que vivir una vida en la cual tú vas a tener que encontrar la respuesta. ¿Cómo quiero que mi hijo lo haga? Pues de la forma en la que él ha visto que yo lo he hecho. Pero si yo no lo hago bien, mi hijo no lo va a hacer bien. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué triste, porque nos encantaría decir, no os preocupéis porque todos van a ser derrotados. Lo que está diciendo que es que donde ahora hay malas personas, van a ser peores y no puedes hacer nada. Es un poco desalentador, pero es una realidad. Hijo, los mismos problemas que tengo yo, tú los vas a tener igual o peor, y el mundo en el que estás va a ser peor. Pero aférrate al Evangelio. Vamos a hacer 4 preguntas a partir de ahora. Versículos 14 y 15. ¿Cuál es el tesoro de Timoteo? ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Cuál es tu tesoro? Lo que aprendiste desde la niñez. Este es el tesoro que Pablo dice. Tú tienes un tesoro que has recibido en tu vida, porque has tenido una familia que se ha preocupado de enseñarte la palabra de Dios. El tesoro que él tiene que otros no tienen. Fíjate lo que le dice. Hay personas que no tienen esta gracia, que mis papás nunca me enseñaron, no pasa nada. Pero yo ahora que puedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a compartir el Evangelio como yo hubiese necesitado y hubiese querido. Es lo que hace la gente que tiene poco en su vida. Yo, como no tuve de pequeño, a mi hijo le quiero dar el doble. Y esto lo hacen muchas personas. Lo que yo no tuve, a mi hijo se lo pongo doble. Y a veces se vive en ese tipo de circunstancias. ¿Cuál es el tesoro de Timoteo? Es que has aprendido el Evangelio. Has aprendido el pacto de Dios desde el comienzo. Así que como tienes este tesoro, tu vida está yendo en la dirección correcta. Has tenido una respuesta enorme. En segunda pregunta, ¿en qué vas a persistir? En las Escrituras y en el mensaje del Evangelio. Como dice estos versículos, persiste en el mensaje de Cristo.
Versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste, continúa. ¿En qué? En la palabra de Dios. No otra cosa. La palabra de Dios es lo que marca la diferencia. ¿Por qué tiene que hacerlo? Tercera pregunta. Porque las Escrituras enseñan, reprenden, corrigen e instruyen en la justicia de Dios que es Cristo. Porque la palabra de Dios, que es inspirada, que es perfecta para nosotros, nos da la respuesta que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitan los remanentes? Que les enseñemos el mensaje del Evangelio que está aquí. Todo lo demás que le podamos enseñar es secundario. No digo que no sea importante, es secundario. Pero lo primero está aquí. Porque yo cuando crezcan voy a querer que se aferren a este mensaje. Cuarta pregunta, ¿para qué? Seguimos en el punto 2. ¿Para qué? Versículo 15. Las cuales, las Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por esto yo quiero que mis hijos y que los remanentes entiendan el mensaje del Evangelio, porque ahí está la salvación de su vida. No únicamente la salvación futura y final cuando llegue Cristo, sino que yo hoy pueda tener vida y no vivir como un muerto en vida, que es lo que dice la palabra de Dios. Muertos en vuestros delitos y pecados. Biológicamente vivos, espiritualmente muertos. Y yo quiero que los remanentes, y en especial, por supuesto, mis hijos, puedan ya experimentar esa salvación y experimentar cómo Dios restaura sus vidas y cómo Él los guía hacia el lugar correcto. ¿Para qué? Vuelvo a preguntar, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios o los remanentes sean perfectos, o podemos traducirlo por aptos, capacitados, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, yo también quiero que los remanentes estén preparados para que cuando ellos vayan al mundo puedan obrar conforme el plan y el pacto de Dios. Quiero que sus vidas sean vidas útiles en las manos del Padre. Quiero que sus vidas sirvan para la evangelización del mundo. No para ganar dinero, no para ese tipo de cosas, que son secundarias, repito, no que está mal, son secundarias. Pero lo primero es el Evangelio. Y que si mis hijos son élites por lo que sea y ganan mucho dinero, qué bien, pero que ese dinero sea para la evangelización. No ¿para qué? ¿Para comprarse qué? Me importa a mí que mis hijos tengan. No, a lo mejor no lo sé si esto algún día ocurrirá, que llegara mi hijo, mira papá, me he comprado un Mercedes. Y yo, ¿para qué quiero? O sea, ¿a qué me importa que te compres un Mercedes? Levanta a los remanentes, le lleva a misioneros, construye una iglesia, no sé, haz cosas que sean útiles. No el dinero para ese tipo de cosas. Si me lo compra a mí, me quejo menos, ¿vale? El tercer punto de hoy. ¿Cuáles son las familias que Dios usa? ¿Cuáles son las familias que Dios quiere usar? Habiendo leído ya el capítulo 3, totalmente lo hemos leído al final, de Timoteo, ¿cuáles son las familias que Dios usa? Pues vamos a quedarnos con ese linaje de los patriarcas. Al principio, como introducción, vemos a Adán y a Eva. Adán y Eva tienen la experiencia de tenerlo todo dentro del pacto y perderlo todo. Y de que cuando ellos habían pecado, sienten la vergüenza y para taparla tienen que coger ramas y tapar la vergüenza de lo que han hecho. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Tú no puedes tapar tu vergüenza así. Las ramas no sirven. ¿Cómo tiene que tapar Dios la vergüenza del ser humano? A través del sacrificio de un animal. Y el sacrificio de un animal tapa la vergüenza de Adán y Eva. Todo eso tiene mucha profundidad y lo entendemos. ¿Qué es lo que ellos le enseñarían a sus hijos? El animal tiene que morir para que tape nuestra culpa. ¿Qué es lo que hizo Abel? Tomó al animal y mató e hizo el sacrificio de animal. ¿Qué es lo que hizo Caín? No, yo como mis papás, yo cojo el verde y se lo doy al Señor. Porque es lo que tengo a mano, porque es lo que me es fácil.
pero no es el pacto de Dios. De generación a generación se transmite este pacto. Y llegamos a los patriarcas, el gran patriarca, Abraham. ¿Qué es lo que Abraham recibió? Tu familia va a ser origen de bendición para todo el mundo. Vas a tener hijos como estrellas ahí en el cielo. ¿Qué es lo que hace él? A su hijo le transmite el pacto. Y eso es lo importante, el pacto. Isaac vive con este corazón. Y lo más importante para él, ¿qué es? Transmitir el pacto, transmitir la bendición espiritual. Y sus hijos lo entienden y lo escuchan y lo aprenden. Lo más importante para nosotros es el pacto y es la bendición espiritual. Por eso Jacob le roba a Esaú la bendición. Porque lo que era importante era la bendición espiritual. Hasta ese punto ellos entendían la transmisión y la herencia de lo que es espiritual. Y Jacob, con ayuda de su madre, no sé por qué, van y le roban a Esaú esa bendición. Que al final Dios bendijo grandemente a Esaú, pero Jacob la quería hasta tal punto que hizo ese tipo de artimañas para conseguirla. Jacob la transmitió a sus hijos. Solamente de todos sus hijos, uno la entendió correctamente. El que vivía conforme el plan de Dios y el que escuchaba la voz de Dios, que era José. El resto de sus hermanos, ¿qué vivían? Para sí mismos. ¿Y Dios qué hizo? Dios levantó al que entendía el pacto para salvar a toda la nación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que lo importante que yo tengo que transmitirle a mis hijos es lo que es espiritual, es la bendición del Evangelio. Todo lo demás no importa, ya llegará todo lo demás. Pero que no pierdan la bendición espiritual, que hagan lo que tengan que hacer para hacerlo. Cuando nosotros estábamos en Corea, que siempre lo mencionamos, yo sé que es en parte cultural, que las abuelitas tienen que llegar las primeras a coger los sitios para toda la familia. Da igual la hora que llegues, están ahí. Da igual lo pronto, están y llegan. Porque son así, culturalmente son así. Lo mismo hacen cuando entran al metro. Te meten los codos, te hacen daño. Eso es así, lo hacen aposta, no es broma. Para ponerse las primeras y tomar los primeros sitios. Y casi lanzando un poco el bolso en la distancia para coger el asiento. Que ya se lo van a dar porque la gente es muy respetuosa y ya les ceden los sitios, pero ellas tienen que ganarse su sitio y lo pelean. Pues en la iglesia hacen lo mismo. Los mejores sitios para mí y para mi familia. Y llegan corriendo, y a la vez corriendo, y los boletines los cogen a puñado para mi hijo, para no sé quién, para tal. Todos los asientos los tienen ellas. ¿Para qué? Para que no pierda la bendición de estar aquí dando culto en el mejor lugar. Y eso es lo que hacen. Hasta ese punto los remanentes tienen que ser así. Yo quiero el mejor sitio para escuchar mejor la clase. Yo quiero llegar el primero para prepararme y dar culto. Yo quiero hacer todas las lecturas y aprenderme el versículo. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante. No por agradar a mis padres, que a veces lo hacen por eso, sino para que entiendan que tienen que agradar a Dios. Esto es lo importante. Por lo que hay que enseñarles a transmitir esta prioridad. Si mis hijos ven que es mi prioridad y que para mí es importante, ellos lo van a entender. Si no lo ven, no lo van a poder hacer bien. Unos versículos para terminar y que nos van a servir como introducción para cuando después tengamos la conversación de padres, que me da un poco de pena porque han faltado varios, pero bueno, lo grabamos y lo enviamos. Salmo 127:3. He aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Deuteronomio 6, de 6 al 7. Es la famosa Shema, donde, ¿qué es lo que le dice Dios a los padres? Todo esto que es tan importante, ¿qué tienes que hacer? Estas palabras que te mando hoy estarán primero sobre tu corazón y después de que estén en tu corazón, las tienes que repetir a tus hijos.
Y las tienes que hablar estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Tú eres el responsable de que, primero, guardando el pacto en tu corazón, se lo machaques a tus hijos hasta que les entre. Y es así. Las cosas entran cuando se repiten. Repite, repite, repite constantemente. ¿Dónde? Cuando estés en tu casa. Y cuando esté andando, también se lo repites. Y cuando vayas a dormir, también se lo repites. Y cuando se levanten, ¿qué? También. Mateo 18:10. No menospreciéis a ninguno de estos pequeños. No los menospreciéis, dice el Señor a sus discípulos. Menospreciar no es insultar solamente, es no ponerles en el lugar que se merecen. Y como he dicho antes, cuando yo los tomo como no saben, no entienden, son pequeños, que se suban arriba y se entretengan o da igual, eso ya es menospreciarles. Porque el precio o el valor que ellos tienen es mucho más alto que eso. Por lo que no estar a su estándar ya es menospreciarles. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Pero, si el mandamiento y la enseñanza de mis padres son correctos. Porque si no, no tiene valor este texto. Así que nuestros mandamientos y enseñanzas sean conforme al Evangelio. Y Proverbios 22:6, el clásico, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por lo que este es nuestro corazón. Así que terminando ya la conclusión, simplemente 3 cosas. ¿Qué es lo que los remanentes han guardado en su vida? ¿No? Lo guardado, la raíz y la naturaleza. ¿Qué es lo que ellos han guardado? Pues lo que ven, lo que oyen y lo que hacen en su casa. Luego ya se le suman cosas, pero bueno, ya ahí no podemos hacer mucho más. Nuestros remanentes van a tener y van a guardar lo que ven, oyen y hacen en el hogar. ¿Cuál va a ser su naturaleza? Su raíz. Los que nosotros le transmitamos, que es más importante. Y esto es lo que va a marcar su naturaleza y su vida. Por lo que tenemos una gran labor como padres, tenemos una gran labor como personas que primero tienen que experimentar esto. Porque yo lo que quiero para mis hijos, primero tengo que experimentarlo yo. Así que, como he dicho al principio, no es solamente un mensaje para remanentes, es un mensaje para todos. Porque cuando todos estamos experimentando lo que Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo no era un niño, entonces yo me veo capacitado para dejarlo en herencia. Así que todos los tesoros que yo les quiero dejar, primero los tengo que conseguir. Los tengo que guardar, atesorar, experimentar, y luego después lo dejaré como herencia para que ellos se levanten como obreros y misioneros para la evangelización del mundo. Padre, te damos gracias primero por los remanentes que nos has dado en la Iglesia, porque todos y cada uno de ellos son un regalo y son un tesoro, como dice tu palabra. Sean nuestros, biológicamente o no, espiritualmente sí lo son. Porque como Iglesia y como cuerpo, Señor, nuestra obligación y responsabilidad es levantarlos y formarlos todos juntos, pero en el día a día, como dice tu palabra, en el hogar, en el camino, al acostarse y al levantarse, que tú nos guíes a los padres a poder ser primero esos modelos para que ellos vean el Evangelio a través de nuestra vida y que ellos puedan escuchar el Evangelio también a través de nuestra boca y que ellos puedan entender tu obra a través de toda circunstancia que haya a su alrededor. Oramos todos juntos pidiéndote la gracia para que nosotros primero seamos esos discípulos tuyos, que experimentando el Evangelio podamos levantar a nuestros hijos como discípulos al mismo tiempo. Y Padre, que podamos llegar a ser esos maestros, de la misma forma que Jesús lo hizo con sus discípulos y apóstoles, que nosotros también levantemos esos remanentes para llevarlos y enviarlos al mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.